Bueno, vamos a comenzar entonces. Gracias, Señor. El tema de esta tarde es el arrepentimiento. Es un bonito tema, ¿verdad? Ya lo que necesitamos saber, el arrepentimiento. Y para eso quisiera que me acompañara en la palabra de Dios por dos lecturas. Uno en el libro de Oseas, está después de Ezequiel. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Estoy agradecido contigo, Padre. Hoy te ruego, mi Dios, que sea usted, Señor, bendiciéndonos en esta tarde, ayudándonos, Jesús. Te ruego, Padre, que te glorifiques, Señor. Bendito Dios. Vive Cristo, aleluya. ¿Cómo se ahí? Gracias, Jesús. Gracias por tu santa unción. ¿Lo tiene, hermano? Amén. 6 del libro de Oseas. Ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Dice así, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y no curará, hirió y no vendará. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Hoy en Lucas, capítulo 13, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. ¿Se oye bien? Aleluya. Cuando hay celular encendido, hace el celular. Bendito sea Dios. Bueno, el arrepentimiento. Hoy hay personas que confunden el hecho de que porque estamos en la gracia, consideran que no hay necesidad del arrepentimiento o que no es necesario la obediencia. Yo les aseguro que la Biblia nos muestra de que aunque estamos en la gracia, la obediencia todavía está en pie a Dios. El Señor me puso esta palabra y hoy voy a predicar acerca del arrepentimiento y primero Dios el otro domingo acerca de la obediencia. La obediencia es necesaria, pero el estar bajo la gracia no quiere decir que no debemos obediencia a Dios y tampoco que no debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Y este es un tema bien importante para nosotros. El arrepentimiento tiene que estar en nuestro corazón, ¿no es cierto? Amén. Bendito sea Dios. Y yo me sorprendo, hermanos, y yo me asusto cuando he platicado con algunas personas o he escuchado comentarios de otras personas cuando uno trata de presentarles el Evangelio y la necesidad que hay de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces la respuesta que nos dan es, si yo tengo a Dios en mi vida, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, eso dicen. Pero déjenme decirles que ni tienen a Dios, ni conocen a Dios, ni tienen una relación con Dios. Hay otras personas que se engañan a sí mismos y dicen, yo aquí estoy bien en mi casa, yo no necesito congregarme, yo estoy bien aquí, yo sé cómo tengo mi relación con Dios. Déjenme decirles que se engañan a sí mismos y están en desobediencia. La palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos. Amén. Y no importa la excusa que nosotros digamos, delante de Dios solo son excusas y no podemos excusar delante del Señor. Amén. Gloria al Señor. Este mensaje, si alguien lo escucha, pues gloria a Dios, porque muchos se creen justos en sí mismos y dicen que no hay necesidad de arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice, si yo no le hago mal a nadie, yo vivo una vida ordenada,
yo soy una persona que hago el bien, yo voy a la iglesia, pero ninguna de esas cosas nos salva. Y le digo, tienen que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirse de una vida sin Dios, arrepentirse del creer que nosotros por nuestra propia justicia podemos llegar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos arrepentirnos. La Biblia demanda arrepentimiento de nosotros, demanda una vida de arrepentimiento. Juan lo predicó. Juan dijo, en Mateo 3 está, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los fariseos, escuchen, esto es bien lindo, cuando yo lo miraba, le daba gracias al Señor por esta sencilla revelación, ¿no? Pero es grande para mí. Los fariseos venían a bautizarse, ¿y cómo le respondía Juan? Raza de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y no digan dentro de sí, porque dentro de sí nosotros pensamos muchas cosas. Y no digan dentro de sí que sois hijos de Abraham, porque yo os digo que de las piedras levanta Dios descendientes. Ya el hacha está puesta a la raíz, al pie de cada árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. Pero el entendimiento es esto. Él les dice, ¿y a ustedes quién les enseñó que viniendo a bautizarse van a salvarse de la ira de Dios que viene pronto? ¿Quién les enseñó eso? Es como decir, ¿y ustedes quién les dijo que con venir a la iglesia se van a salvar? ¿Quién les dijo que con bautizarse se van a salvar? No, tienen que arrepentirse, tienen que haber cambios en su corazón. ¿Quién les enseñó a ustedes? ¿Quién es su maestro? ¿Quién les está enseñando que con una vida de religiosidad, con eso es suficiente para salvarse? No, antes bien, arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. A propósito en Oseas, me gusta mucho en Oseas, porque en Oseas, en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios está llamando a un pueblo rebelde, un pueblo que está en fornicación, un pueblo que está en adulterio, que se han ido en pos de otros dioses, que se han adorado a palos que ellos mismos han hecho, que han consultado a objetos que no tienen ni oído ni ojo y se han olvidado del Dios verdadero. Y a ese pueblo viene juicio sobre ellos, porque el pecado trae consecuencias. Y viene juicio sobre el pueblo de Dios, pero miren la misericordia de Dios, que el juicio no es para destrucción, el juicio es para la misericordia misma de Dios, que le dice a su pueblo, volveos a mí, porque yo mismo que te herí, yo mismo te voy a curar, yo mismo te voy a sanar, porque se vive el tercer día de la salvación, que es figura de Cristo, ¿no es cierto? Es figura de Cristo. Pero déjeme decirle que muchas veces las situaciones difíciles que pasamos es la misericordia de Dios en nosotros. Qué difícil es entender eso muchas veces. Por eso dice la palabra que en toda situación demos gracias, porque aún en situaciones difíciles, aún allí la mano poderosa de Dios está con nosotros, y es su misericordia y es su favor el que nos está llamando y nos dice, volveos a mí para que yo os sane. Ese es el mensaje, o sea, a un pueblo rebelde, a un pueblo que se ha apartado de Dios, a un pueblo que está lleno de soberbia y que se ha inclinado a ídolos falsos y han olvidado del Dios verdadero. El juicio muchas veces viene sobre el pueblo porque el pueblo se olvida de su hacedor, de su creador, y piensa todavía que está bien con Dios y dicen, yo tengo bien, mi relación es buena con Dios, yo oro, yo ayuno, yo hago esto y lo otro, pero el Señor dice, arrepentidos, porque pensás que estás bien, pero mira cómo está tu corazón. Así que ese era el mensaje de Juan. Juan decía arrepentido, y ese es el mensaje del Señor Jesús. Amén. En Mateo 4:17, lo mismo el Señor Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y está aquí. Este gobierno nuestro, es el Señor mismo. Ese era el mensaje de Jesús. Y él llamaba al pueblo a arrepentimiento y decía, entendé esto, misericordia quiero y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio, para que os arrepintamos, para que entendamos lo que Dios quiere de nosotros, es un arrepentimiento. Amén. Y es el mensaje de los apóstoles y es el mensaje de Pablo. Pablo proclamaba el arrepentimiento, decía que deberíamos de arrepentirnos. El evangelio va junto con el arrepentimiento. El evangelio, las buenas nuevas que nosotros proclamamos, nosotros somos embajadores de Cristo y proclamamos el evangelio de la reconciliación. Dice la palabra como que si Dios mismo rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y eso es lo que nosotros proclamamos, es lo que nosotros predicamos, el evangelio, y le decimos a las personas, reconcíliense con Dios antes que sea muy tarde, porque la ira de Dios viene sobre toda impiedad e injusticia sobre la tierra. Pero la gente dice, yo no necesito arrepentirme, ¿de qué me voy a arrepentir si yo no peco? Dicen algunos. Qué lástima, qué ignorancia
Qué tristeza, porque no saben el mal que se avecina. Es necesario arrepentirse. Entonces la Biblia nos demanda arrepentimiento. Pero ¿qué consiste el verdadero arrepentimiento? El Señor Jesús mismo lo define en una forma muy sencilla y está en la bienaventuranzas. Acompáñenme por favor a Mateo 5. Saben que el arrepentimiento es una gracia que Dios da. Aleluya. Amén. Amén. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu, no pobres materiales. No hay virtud en la pobreza material, tampoco hay virtud en la riqueza. Pero bienaventurado el que es pobre de espíritu, el que reconoce primeramente, miren, para saber cuál es el verdadero arrepentimiento, el que reconoce primeramente en su mente, porque arrepentimiento envuelve una metanoia, un cambio, una manera cambiada de pensar. Como antes pensábamos, ya no es así. Ha habido un cambio en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra manera de pensar. Entonces el arrepentimiento, aquel que es pobre de espíritu, es el que reconoce dentro de sí que en verdad nuestra condición es pecaminosa. Y la palabra de Dios dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que ellos están bien con Dios y que son buenos dentro de sí. Pero la palabra dice que por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el arrepentimiento verdadero comienza con un cambio en nuestra manera de pensar. Es reconocer verdaderamente: yo le he fallado a Dios. Hermano, hagamos autoconciencia y examinemos. Y decimos: en realidad, Señor, yo te he fallado, he violado tus leyes, he quebrantado tus mandamientos, tus estatutos, no he sabido guardar tu palabra. Yo te he fallado, estoy desnudo delante de ti. Empieza con reconocer de que nosotros verdaderamente hemos pecado contra Dios y que no somos buenos. Además, el hecho de reconocer de que cualquier cosa que nosotros hagamos, por buena que a nosotros nos parezca, no nos podrá acercar a Dios, porque Dios es santo y cualquier obra de nuestras manos, por buena que sea, Isaías dice que es como un trapo de inmundicia. Ustedes saben cuál es el trapo de inmundicia, ¿verdad? El que la mujer usaba después de su periodo. Es como un trapo de inmundicia. Cualquier situación que nosotros pensemos, nuestra religiosidad, nuestra manera de orar o lo que sea, cualquier obra que nosotros pensamos que a través de esa obra nosotros podemos llegar a Dios, eso dice es como un trapo de inmundicia. No podemos acercarnos a Dios por nuestra fuerza, no podemos acercarnos a Dios por la obra de nuestras manos. Debemos de reconocer que somos incapaces de poder tener una relación con Dios por nuestro mérito. La relación con Dios viene única y solamente